Dios le bendiga en esta hora. Traigo una pequeña meditación en esta hora acerca de la fe. Y sabemos que a nuestra vida llegan problemas, llegan adversidades, llegan circunstancias tristes, llegan diariamente a nuestra vida sin pedirnos permisos. Las pruebas vienen. Pero debemos de desarrollar a través del aprendizaje de estas pruebas y dificultades algo llamado fe. Una palabra tan pequeña, de 2 letras, pero tan importante en este camino del Evangelio. En Hebreos capítulo 11 y el versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gloria al Señor. Vemos acá, ¿verdad?, que este es un texto muy conocido. Hebreos 11:1 nos habla de la fe y todo el capítulo nos habla de diferentes hombres y mujeres de Dios que creyeron a Dios aún en medio de las circunstancias difíciles, cuando lo que tenían por enfrente era contrario a lo que ellos estaban creyendo. Eso se llama fe, de lo cual nosotros vamos a aprender en esta hora. En este capítulo, ¿verdad?, encontramos esta lista de mujeres y hombres que son llamados héroes, héroes sin capa. Los héroes que estamos acostumbrados a ver en las películas, en las cartoons para niños, podemos ver que hay héroes que tienen una capa, que vuelan y que tienen superpoderes. Estos héroes de los cuales yo estoy hablando no tienen nada de eso. No tienen una capa, no tienen una superfuerza, no tienen poderes extraordinarios. Todo lo que desarrollaron fue conforme a la fe. ¿A la fe en quién? En Cristo Jesús. La oración, gloria al Señor, es una de las llaves muy importantes para activar esta fe. A continuación veremos que yo también puedo tener la misma fe que tuvo Abraham, la que tuvo Moisés, la misma fe que tuvo Rahab. No hay ninguna diferencia entre ellos y yo. Si somos hijos de Dios, tenemos las mismas capacidades, tenemos los mismos poderes en Cristo Jesús. En el versículo 2, el autor de los Hebreos nos da una descripción de cómo obra la fe, que la fe no es magia. Dice en el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Gloria al Señor. Vemos que por la fe que tuvieron fue que ellos alcanzaron un buen testimonio. No era cuestión de magia. No. Era tener fe, decididos a tener fe en lo que creían. Hay muchos héroes no con fuerza, ¿verdad? Yo conozco a muchos. Muchas veces nosotros creemos que no tenemos fe, pero sí tenemos fe. Si hemos llegado hasta el día de hoy, hasta este año 2020, es porque tenemos fe en Cristo Jesús. Si no, hay mucha gente que no le sirve a Cristo, que su tiempo en esta tierra ya pasó. Su día fue cortado. Algunas personas se fueron en su tiempo, pero sin tener fe. Y los logros no fueron de su propia fuerza ni su propia capacidad en esta lista que aparece en el libro de los Hebreos. Fueron héroes que creyeron en el Señor, que todo proviene de nuestro Dios. En el versículo 4 nos dice que Abel presentó un sacrificio único, lo mejor de él. Abel no fue a dar el sacrificio queriendo ser mejor que su hermano. Tampoco lo hizo para que los demás lo miraran, que él llevaba lo mejor de sí.
Ese sacrificio tan valioso para el Señor salió de lo más profundo del corazón de Abel. Y esto nos deja una enseñanza muy profunda, perdón, una enseñanza muy importante para nosotros, que todo lo que hagamos para el Señor tiene que ser de todo nuestro corazón. En el versículo 7, Noé construyó una arca, nos dice la palabra del Señor. ¿Y cómo la construyó? Si en ese tiempo no había agua, no llovía. Pero Noé tenía una fe tan grande en el Señor que por amor al mismo Señor construyó esa arca y se salvó su familia. Esta arca no era para todos, porque no creyeron en él. Él quería que todos se salvasen. Él creía porque predicó el evangelio. Las personas que lo vieron construir el arca quizás le decían: tú estás loco. Y él seguramente, yo me imagino que les decía: no, no estoy loco. Yo te invito que un día cuando el agua comience a caer, cuando la lluvia venga, yo te invito que vengas y entres en el arca. Pero no creyeron. Nadie le creyó. Aquel hombre parecía estar loco porque no llovía en ese tiempo. Y construir una arca sin agua era una locura. La fe de Noé me dice a mí que aunque lo que para los demás parezca una locura, pero para mí, si tiene fe, si yo estoy pidiendo en oración una petición, y aunque parezca una locura, yo debo de seguir firme, creyendo en el Señor, que a su tiempo tendré la respuesta. También vemos en el versículo 8 a Abraham. Abraham, por ser un hombre de fe que le creyó a Dios, recibió un título hasta el día de hoy que lo representa como el padre de la fe. Humanamente, quizás ante todos los que estamos viendo acá en el versículo 11 de los Hebreos, quizás sobresale, porque Abraham venía de una nación pagana. Su padre era un idólatra que hacía ídolos. Y yo estoy segura que Abraham no era feliz, porque cuando escuchó la voz de Dios y cuando escuchó el llamado que le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, no lo pensó dos veces. Salió de allí a aventurar sin saber a dónde iba a ir, sin saber lo que iba a encontrar. Dejó su cama, dejó su comodidad, pero se fue. Porque le creyó a Dios, porque tuvo fe en aquella palabra que había escuchado. Pero Abraham no solamente fue probada su fe una sola vez, varias veces. Cuando el Señor le pide a su hijo, sin pensarlo dos veces, lo aceptó en su corazón. Sin pensarlo dos veces, estuvo a punto de realizarlo. Pero Dios lo detiene y le dice: no lo hagas. ¿Por qué? Porque Abraham era también un hombre de fe que le creía a Dios. Yo te digo, mi hermano, que si Dios te ha dado una promesa, Dios te ha dado una palabra, que tus ojos lo verán, síguelo creyendo, porque así será. Aunque para los demás parezca una locura. Si Dios te ha dado la promesa, tus ojos lo verán. Gloria al Señor. Tenemos acá dos opciones como hijos de Dios. Cuando llegan las circunstancias y los problemas a nuestra vida, usted tiene dos opciones. O se declara en derrota y se tira a llorar al piso, o se levanta en fe, creyéndole a Dios. Solo hay dos caminos: creer y no creer. ¿Cómo saber si yo tengo fe? El apóstol Pablo decía: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando usted sirve al Señor,
con toda pasión, con todo su amor, usted ya no es usted mismo. Ahora es Cristo el que vive en usted. Si quitamos la mirada de nosotros mismos, entonces nuestra fe va a crecer. Porque antes de venir a nuestro Dios, siempre está el yo puedo, está el yo lo haré. Es que yo puedo hacerlo. Y con nuestros hechos le decimos a Dios, no, espérate, primero lo voy a intentar yo. Voy a intentar solucionar mi hogar. Voy a intentar solucionar los problemas de mi hijo. Permíteme, Señor, yo primero, después te voy a dar el lugar a ti. Pero cuando nos damos cuenta que nosotros no podemos arreglar nada, entonces es cuando venimos a Dios. Y Dios quizás nos dé una palmadita y diga, te lo dije que lo dejaras en mis manos. En este camino, en esta carrera del Evangelio, todos los días se aprende algo nuevo. Todos los días debemos aprender algo nuevo. Debemos aprender que la fe no se obtiene cuando hay alegrías, cuando todo está bien, no se desarrolla la fe. Daniel desarrolló la fe en oración, cuando oraba. Gloria sea el nombre del Señor. Problemas siempre vamos a tener. Cuando se termina uno, vienen dos más. De eso debemos estar completamente seguros. Que pruebas siempre vamos a tener. Gloria al Señor. Moisés de bebé fue lanzado al río. ¿Quién tenía fe en este caso? Era su mamá la que tenía fe. Era su mamá quien era una mujer de fe. Dice que escondió a su niño. A pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que había alrededor, escondió a su hijo y lo tiró en una canasta al río. ¿Por qué? Porque tenía fe, era una mujer creyente, a pesar que hacía mucho tiempo que estaban esclavizados los israelitas en Egipto. Esa mujer le creía a Dios. Esa mujer tenía fe en Dios. Y así ella puso a su hijo en un canasto y lo puso en el río, creyendo que alguien o que Dios de cualquier manera iba a salvar a su pequeño. Y así fue. La fe muchas veces creemos que la fe no es importante. Muchas veces creemos que la fe es como un puente. Cuando tú pasas por un río y no te quieres mojar los pies, hay un puente para cruzar. Pero hay procesos en la vida que hay que cruzarlos. Hay ríos que debemos atravesarlos caminando. ¿Y cómo? En fe. Los procesos siempre los vamos a pasar con la ayuda de Dios. Si usted tiene fe, usted va a atravesar cualquier proceso, sea grande o sea pequeño. Para seguir caminando y salir de cualquier dificultad, necesitamos crecer nuestra fe. Pero ¿cómo va a crecer nuestra fe? Nuestra fe va a crecer en oración y adoración, perseverando todo el tiempo. No solo cuando las cosas están malas, como el día de hoy, que estamos en adoración y oración. Cuando esto termine, habremos obtenido se me va la palabra. Habremos obtenido algo constante, un hábito. Habremos creado un hábito en este momento. Y a través de esto, pero cuando esto termine, ¿se va a detener su hábito o usted va a seguir caminando? Cuando todo esto termine, ¿usted va a terminar su oración o usted va a continuar? Porque si termina esto,
Habremos vuelto a la vida, todo volverá a ser a la normalidad. Y yo seguiré como estaba antes. Usted se determina en fe si usted va a seguir. Porque después de esto van a venir diferentes pruebas para todos nosotros, ya sea personales, ya sea familiares, ya sea a través de los países, de los pueblos, de cualquier índole. Siempre van a haber problemas. Y este proceso, esta pandemia, nos agarró desaprevenidos por la misericordia de Dios. Pero ahora hemos aprendido que hay que estar preparados en oración, que debemos hacer crecer nuestra fe y aumentar nuestra fe en la oración. Así va a crecer nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor. Los héroes de la fe no fueron espectadores. Ellos vivieron las pruebas. Vivieron de acuerdo a la palabra. Aunque en ese tiempo no estaba la Biblia como usted y yo la tenemos, donde usted puede leer los mandamientos que Dios nos ha dejado. Pero ¿cómo estos hombres sabían obedecer? Porque eran hombres de oración. Constantemente, todo el tiempo estaban en oración. ¿Por qué muchas veces no tenemos fe? Porque hay pecado en nuestras vidas. Despojémonos de todo el peso y de todo el pecado que nos asedia, nos dice el escritor de Hebreo. Despojémonos. Usted sabe el peso que usted tiene y que no lo deja flotar. Usted sabe lo que usted está haciendo que no es correcto, que no lo deja flotar. Entonces, cuando nos despojemos de todo esto, seremos hombres y mujeres de fe. Que cuando venga la prueba no nos vamos a poner a llorar. Cuando venga la circunstancia no nos vamos a poner a llorar. Vamos a doblar rodillas. Y aunque quizá lloremos porque duele, pero esas lágrimas no van a ser de penumbra, van a ser creyéndole a Dios, que veremos la respuesta de Dios. Veremos la mano de Dios en cualquier circunstancia. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy usted no necesita sacrificar un animal para ser limpio. Antes, si usted había pecado, usted llevaba una oveja o unos animalitos, unos tortolitos, los llevaba al sacerdote y el sacerdote los mataba, y aquella sangre que rociaba limpiaba sus pecados por un año. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Hebreos 9:14 nos dice que solo por la sangre de Cristo seremos limpios. Ahora usted solo necesita creerle a Dios que cuando su Hijo murió en la cruz del Calvario, aquella sangre que brotó fue para limpiar sus pecados y mis pecados. Hebreos 10:22 nos dice que con un corazón sincero y con plena certidumbre de fe debemos acercarnos a Él. En Hebreos 10:35 nos dice: no perdamos nuestra confianza, que tiene grande galardón. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Si retrocedemos, no vamos a agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay una lista aquí en el capítulo 11 de hombres y mujeres de fe. El escritor se deleita mencionando estos nombres. Menciona a Abraham, menciona a Rahab, menciona a Enoc, menciona a Gedeón, menciona a Samson también. Recordemos que aunque Samson le falló al Señor, clamó por una última oportunidad. Cuando se vio menospreciado y humillado y que era objeto de burlas, le oró al Señor y le dijo: Señor, dame una última oportunidad. Y cuando lo llevaron a donde estaban todos los filisteos, él le dijo al Señor: una vez más, Señor. Y en esa muerte,
En ese momento él derribó las columnas con sus fuerzas y en esa muerte él murió. En ese día él murió, pero también fue el día que más filisteos murieron. Y aquí el autor de los Hebreos nos habla de la fe de Sansón. Aunque usted se sienta que le ha fallado a Dios, Dios tiene una oportunidad cada día para ti, siempre y cuando vengas arrepentido delante de Dios. No todo está perdido. Encontramos a otro hombre llamado Jefté que le hizo una promesa al Señor. Este hombre tuvo que sacrificar a su propia hija. Esta historia usted la va a encontrar en el libro de los Jueces, en el capítulo 11 y en el versículo del 39 al 40. Sin embargo, Jefté estaba lleno del Espíritu de Dios. Dios le usó para derrotar a los amonitas y castigar a la tribu de Efraín. Él era un hombre de fe. Y en el Nuevo Testamento es recalcado su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Los héroes de la fe murieron llenos de fe. Valga la redundancia. Hay muchas cosas que ellos pidieron que no se les fue, no la pudieron ver sus ojos. Murieron creyendo, teniendo fe. Pero nosotros a través de la palabra del Señor podemos ver la recompensa, la fe de estos hombres, el galardón que recibieron. No están en esta lista de puro gusto. Están aquí para enseñarnos a nosotros que aunque nos toque morir sin ver las cosas, tendremos grande galardón, porque creemos en un Dios vivo, en un Dios real. Gloria sea el nombre del Señor. Pero muchas veces nosotros ponemos una petición por la mañana y por la tarde queremos la respuesta. Y no es así. Tal vez llevas en una petición 15 años, 20 años. Yo tengo 2 peticiones importantes en mi vida. Igual que usted, yo sé que tiene las suyas. Una tiene más de 15 años y la otra tiene como algunos 3 años. Y yo tengo fe que un día lo veré. A veces pareciera que no se va a dar y a veces pareciera que sí, que está pronto y no se da. Y volvemos a comenzar otra vez desde el principio. Pero sigo creyendo en el Señor que un día veré la respuesta. Sigo creyendo en el Señor que mi fe tiene galardón. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo en el 2 de Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 7, él se despide. Se despide y les dice estas palabras. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Y he guardado la fe. Estaba a punto de su encuentro con el Señor. Había servido al Señor con toda pasión, con toda entrega y con fe. Gran ejemplo que tenemos en la palabra del Señor. Nuestra adoración no depende de cómo nos sintamos. Hoy me siento alegre, hoy voy a adorar, hoy voy a orar. Mañana estoy triste, no, hoy no me siento bien. Nuestra fe no debe depender del estado de ánimo que tengamos. Nuestra fe seguirá creciendo si diariamente adoramos al Señor con gratitud de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén.